Quieres ser feliz, estar en paz contigo mismo, sentirte realizado, pero estás haciendo exactamente lo contrario. Te han vendido la mentira más cara de tu generación, que cuidarte a ti mismo te va a salvar. Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia, demostró lo opuesto en el laboratorio más extremo de la condición humana. Mientras tú inviertes fortunas en autocuidado, terapias del yo y rituales, estás cavando más profundo el hoyo de tu vacío existencial. Si esto te molestó, perfecto. Porque necesitas escuchar esto antes de que desperdicies más años de tu vida en la ilusión más peligrosa del siglo XXI, que tu felicidad depende de ti. Frankl descubrió en los campos de concentración nazis algo que tu generación ha olvidado completamente: la realización humana auténtica no viene de mirarte a ti mismo, sino de olvidarte de ti mismo en algo más grande. No viene del autocuidado, sino de la autotrascendencia. No viene de proteger tu energía, sino de entregarla a una causa que valga la pena. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tu obsesión millennial con el autocuidado te está manteniendo exactamente en el lugar donde no quieres estar. Vas a entender cómo la industria del bienestar te ha convertido en su cliente perpetuo, vendiéndote la solución equivocada al problema correcto. Y más importante, vas a aprender el método que Frankl validó en las condiciones más extremas para encontrar la realización auténtica que tanto buscas. Porque si continúas creyendo que la respuesta está en cuidarte más a ti mismo, en 5 años vas a estar exactamente donde estás ahora, más informado sobre autocuidado, más invertido en tu propio bienestar, pero igual de vacío por dentro. Ahora bien, comencemos explorando la trampa de este narcisismo. Tu generación ha caído en la trampa más sofisticada de la historia: confundir narcisismo con autocuidado. Has convertido la vida en un proyecto de optimización personal donde tú eres el centro, el objeto y el objetivo de todo tu esfuerzo. Tu rutina matutina, tu diario de gratitud, tus afirmaciones positivas, tu terapia semanal, tu dieta perfecta, tu ejercicio diseñado, tu aplicación de mindfulness, tu rutina de cuidado de la piel de 10 pasos, todo girando alrededor de la persona más aburrida del universo, tú. Frankl observó algo devastador en su consulta vienesa antes de la guerra: los pacientes más obsesionados consigo mismos eran los más miserables. No porque fueran malas personas, sino porque habían convertido su propia felicidad en el propósito de su existencia. Y la felicidad, como Frankl descubrió, no se puede buscar directamente. Es como el arco iris, lo ves cuando miras hacia otro lado. La cultura millennial ha hecho de la introspección una religión. Tienes más autoconocimiento que cualquier generación anterior, más herramientas de autoayuda, más acceso a terapia, más información sobre psicología, más apps de meditación, más podcasts de desarrollo personal. Y sin embargo, reportas los niveles más altos de ansiedad, depresión y vacío existencial de la historia moderna. ¿No te parece sospechoso? Frankl identificó este fenómeno como hiperreflexión, la tendencia neurótica de observarse constantemente a uno mismo, monitoreando cada emoción, analizando cada pensamiento, calibrando cada sensación. Es como tratar de conciliar el sueño pensando en dormir. Cuanto más te enfocas en tu propio estado interno, más se te escapa la paz que buscas. La industria del bienestar ha monetizado tu neurosis. Te vende la ilusión de que necesitas más autoconocimiento, más autocuidado, más amor propio, más límites, más sanación, más trabajo interno. Te mantiene girando en la rueda de hámster del yo mejorado, comprando el próximo curso, la próxima terapia, la próxima técnica que finalmente te va a sanar. Carlo Franco demostró algo radical en los campos: las personas que sobrevivieron no fueron las que mejor se cuidaron a sí mismas, sino las que encontraron algo por lo cual valía la pena sobrevivir, que estaba fuera de ellas mismas. Una idea, una persona, una misión, un valor que trascendía su propia supervivencia. En Auschwitz,
Frankl observó que los prisioneros que mantenían la esperanza y la dignidad no eran los que se enfocaban en su propio sufrimiento, sino los que encontraban formas de ayudar a otros prisioneros, de preservar valores humanos, de mantener viva una visión de futuro que los trascendía. El autocuidado era un lujo inexistente, la autotrascendencia era una cuestión de supervivencia psicológica. Tu generación ha invertido esta ecuación. Has hecho del autocuidado una obsesión y de la autotrascendencia una idea anticuada. Has convertido el yo primero en una filosofía de vida, sin darte cuenta de que estás aplicando exactamente la fórmula que Frankl identificó como generadora de neurosis. Por otro lado, hablemos del llamado de lo trascendente. Mientras tú estás ocupado optimizando tu rutina de autocuidado, hay un mundo que se está desmoronando y necesita de tu contribución. Hay causas que requieren de tu energía, personas que necesitan de tu servicio, problemas que esperan por tu creatividad, valores que demandan tu defensa. Pero tú no los puedes ver porque estás demasiado ocupado mirándote al espejo de tu propio bienestar. Frankl desarrolló el concepto de autotrascendencia como antídoto al autocentramiento neurótico. La autotrascendencia es el movimiento natural del ser humano hacia algo o alguien más grande que sí mismo. No es autosacrificio ni martirio, es el reconocimiento de que tu realización personal ocurre como efecto secundario de tu compromiso con algo que trasciende tu persona. En los campos de concentración, Frankl observó 3 tipos de prisioneros: los que se hundían en la desesperación enfocándose únicamente en su sufrimiento personal, los que se volvían brutales enfocándose únicamente en su supervivencia personal, y los que mantenían su humanidad enfocándose en algo que trascendía su situación personal. Solo el tercer grupo encontraba sentido incluso en el horror. La logoterapia enseña que el ser humano no está motivado primariamente por el placer, como propone el psicoanálisis, ni por el poder, como sugiere la psicología individual, sino por la búsqueda de sentido. Y el sentido siempre apunta hacia algo fuera de nosotros mismos. Una causa que defender, una persona que amar, un trabajo que completar, un valor que encarnar. Tu generación ha confundido los medios con el fin. El autocuidado debería ser el combustible para tu contribución al mundo, no el destino final de tu energía. Es como si hubieras convertido el mantenimiento de tu automóvil en el propósito del viaje, en lugar de mantener el auto para poder llegar a donde realmente quieres ir. Frankl descubrió que cuando las personas encuentran una misión que los trasciende, automáticamente desarrollan la fortaleza, la disciplina y la resistencia necesarias para cumplirla. No porque se enfoquen en desarrollar esas cualidades, sino porque la misión las demanda y las genera como efecto natural. Es la diferencia entre el atleta que entrena para verse bien en el espejo y el atleta que entrena para ganar la competencia que le cambiará la vida a su comunidad. Ambos desarrollan músculo, pero solo uno encuentra realización en el proceso. Uno está entrenando para sí mismo, el otro está entrenando para algo que lo trasciende. La cultura millennial ha creado una generación de atletas que solo entrenan para verse bien en el espejo. Tienes músculos de autocuidado perfectamente desarrollados, pero no tienes competencia que ganar. Tienes herramientas de bienestar sofisticadas, pero no tienes misión que cumplir. Tienes un yo muy cuidado, pero no tienes un porqué que lo justifique. Frankl identificó que la neurosis moderna surge precisamente de esta inversión, cuando convertimos los medios, cuidarnos, en el fin, realizarnos, perdemos tanto los medios como el fin. Porque el autocuidado auténtico surge espontáneamente cuando tenemos algo por lo cual vale la pena cuidarnos. Además, hablemos del acto de trascender. Aquí es donde tu generación tiene que tomar la decisión más difícil de su vida, salir de la cómoda prisión del autocentramiento y arriesgarse al territorio desconocido de la autotrascendencia. Porque trascender el ego no es un concepto abstracto de espiritualidad, es una metodología práctica que Frankl validó en las condiciones más extremas de la experiencia humana. La autotrascendencia frankliana opera en 3 dimensiones concretas: el amor,
el trabajo creativo y la actitud ante el sufrimiento inevitable. Cada una de estas dimensiones te saca del círculo vicioso del autocentramiento y te conecta con fuentes auténticas de sentido. En la dimensión del amor, Frankl demostró que amar auténticamente significa ver al otro como un ser único e irrepetible, no como un instrumento para tu felicidad personal. Tu generación ha convertido incluso el amor en un proyecto de autocuidado, relaciones saludables, compatibilidad, disponibilidad emocional, todo medido por cómo te hace sentir a ti. Frankl enseña lo opuesto. El amor verdadero surge cuando te olvidas de cómo te sientes y te enfocas en quién es la otra persona y que necesita de ti. En los campos, Frankl observó que los prisioneros que mantenían viva la imagen de sus seres queridos no como fuente de su propia felicidad, sino como personas reales que necesitaban que ellos sobrevivieran, desarrollaban una resistencia extraordinaria. No se estaban cuidando a sí mismos, se estaban preservando para otros. En la dimensión del trabajo creativo, la autotrascendencia significa comprometerse con una obra, un proyecto, una contribución que va a perdurar más allá de tu propia existencia. No un trabajo que te realice o te haga feliz, sino un trabajo que necesita que tú existas para que pueda existir. Frankl completó la primera versión de El hombre en busca de sentido mentalmente en Auschwitz, no porque escribir lo hiciera feliz, sino porque esa obra necesitaba existir en el mundo. Tu generación ha convertido incluso el trabajo en un proyecto de autocuidado, equilibrio entre la vida laboral y personal, encuentra tu pasión, haz lo que amas. Frankl propone lo inverso. Encuentra que necesita ser hecho en el mundo y necesita que tú lo hagas, y la pasión surgirá como efecto secundario del compromiso. En la dimensión de la actitud ante el sufrimiento, la autotrascendencia significa convertir el dolor inevitable en una ofrenda a algo más grande que tu propia experiencia. No significa buscar el sufrimiento ni romantizarlo, sino encontrar en él una oportunidad de demostrar valores que trascienden las circunstancias. Si quieres darle la vuelta a esta página, tienes que hacer lo más antinatural para un millennial, dejar de preguntarte qué necesito yo y empezar a preguntarte qué necesita el mundo de mí. Dejar de optimizar tu experiencia interna y empezar a optimizar tu contribución externa. Dejar de cuidar tu energía y empezar a invertirla en algo que valga la pena. Teniendo esto en cuenta, hablemos de la realización auténtica. Aquí está lo que tu generación no entiende: la felicidad que tanto persigues a través del autocuidado no es un estado que se puede alcanzar directamente, sino un subproducto que surge cuando dejas de perseguirla. Es la paradoja más bella y más frustrante de la experiencia humana: obtienes lo que quieres cuando dejas de quererlo para ti. Frankl lo llamó la ley de la intención paradójica. Cuanto más directamente persigues la felicidad, más se te escapa. Cuanto más directamente persigues el sentido, más felicidad encuentras como efecto secundario. Es por eso que toda tu sofisticada maquinaria de autocuidado te ha dejado igual de vacío. Estás aplicando la metodología incorrecta al objetivo correcto. Durante sus años en los campos, Frankl desarrolló lo que llamó autodistanciamiento, la capacidad humana de salir mentalmente de la propia situación y observarla desde una perspectiva más amplia. No para analizarse neuróticamente como hace tu generación, sino para conectarse con valores que trascienden la situación inmediata. Cuando los prisioneros lograban autodistanciarse de su sufrimiento personal y conectarse con una misión, una persona o un valor que los trascendía, algo extraordinario ocurría: encontraban fuerzas que no sabían que tenían, desarrollaban resistencia que no sabían que poseían, y descubrían una paz que ninguna circunstancia externa podía destruir. Esto no es teoría motivacional, es neurociencia aplicada. Cuando tu cerebro se enfoca en una misión que te trasciende, activa redes neuronales completamente diferentes a las que se activan cuando te enfocas en tu propio bienestar. La autotrascendencia literalmente recablea tu cerebro hacia patrones más resilientes, más creativos y más satisfactorios. La investigación moderna confirma lo que Frankl observó en los campos:
las personas más felices no son las que más se enfocan en su propia felicidad, sino las que más se enfocan en contribuir a algo más grande que ellas mismas. Los estudios longitudinales muestran que el sentido de propósito es el predictor más fuerte de bienestar a largo plazo, más que el ingreso, la salud o incluso las relaciones. Tu generación tiene acceso a más recursos de autocuidado que cualquier generación en la historia, pero menos sentido de propósito. Tienes más herramientas para cuidar tu bienestar individual, pero menos conexión con misiones colectivas. Tienes más información sobre cómo sentirte bien, pero menos claridad sobre para qué vale la pena sentirse bien. La realización auténtica que buscas está esperándote del otro lado de tu narcisismo terapéutico. Está en el trabajo que necesita que tú existas para que pueda existir. Está en las personas que necesitan que tú seas quien puedes ser para que ellas puedan convertirse en quienes pueden ser. Está en los valores que necesitan que tú los defiendas para que puedan continuar existiendo en el mundo. Para finalizar, hablemos de la felicidad como consecuencia. Lo que Frank descubrió en el lugar más improbable del planeta es la clave que tu generación ha perdido. La felicidad no es un derecho que puedas reclamar ni un estado que puedas manufacturar, sino una consecuencia que surge cuando tu vida está alineada con algo más grande que tu propia experiencia. En Auschwitz, en medio del horror absoluto, Frankl observó momentos de alegría genuina en prisioneros que habían encontrado formas de servir a otros, de preservar valores humanos, de mantener viva la esperanza no para sí mismos sino para el futuro de la humanidad. No alegría a pesar del sufrimiento, sino alegría a través del sentido encontrado en el sufrimiento. Esta es la diferencia fundamental entre la felicidad hedonista que persigue tu generación y la alegría existencial que propone la logoterapia. La felicidad hedonista depende de las circunstancias externas y por eso es tan frágil. La alegría existencial surge del sentido encontrado y por eso es indestructible. Cuando conviertes el autocuidado en tu religión, te vuelves dependiente de condiciones externas para mantener tu bienestar, la rutina perfecta, el ambiente ideal, la cantidad correcta de sueño, la dieta precisa, el balance exacto. Cualquier alteración en estas condiciones amenaza tu estabilidad emocional porque tu bienestar depende de tu capacidad de controlar variables externas. Cuando conviertes la autotrascendencia en tu metodología, desarrollas lo que Frankl llamó inmunidad existencial, una capacidad de mantener tu centro interior independientemente de las circunstancias externas, porque tu realización está conectada a valores que ninguna circunstancia puede destruir. La logoterapia enseña que existen 3 fuentes de sentido que están disponibles para cualquier ser humano en cualquier circunstancia: los valores creativos, lo que damos al mundo, los valores experienciales, lo que recibimos del mundo, y los valores actitudinales, la postura que adoptamos ante lo que no podemos cambiar. Tu generación ha explorado extensivamente los valores experienciales a través del autocuidado, experiencias, viajes, terapias, talleres, retiros, todas las formas de recibir del mundo. Pero ha descuidado casi completamente los valores creativos y actitudinales que son las fuentes más profundas de sentido. Los valores creativos te conectan con tu capacidad de contribuir, de crear, de dejar una huella positiva en el mundo. No necesitas ser artista o empresario, necesitas encontrar las formas únicas en las que tu existencia puede agregar valor al mundo que te precede y te va a suceder. Los valores actitudinales te conectan con tu dignidad humana incondicional, tu capacidad de elegir una postura noble ante cualquier circunstancia, incluyendo aquellas que no puedes cambiar. Es la fuente más profunda de sentido porque está completamente bajo tu control. Frankl demostró que cuando accedes a estas 3 fuentes de sentido, la felicidad surge espontáneamente como un efecto secundario. No porque la persigues, sino porque estás viviendo de una manera que naturalmente la genera. En resumen, si llegaste hasta aquí, probablemente estás experimentando una mezcla de resistencia y reconocimiento que es exactamente lo que necesitas sentir.
Resistencia porque cuestionar la religión del autocuidado significa cuestionar años de inversión emocional y financiera en una metodología que te prometía la salvación. Reconocimiento porque en alguna parte profunda de ti sabes que algo no está funcionando en tu búsqueda obsesiva de bienestar personal. Frankl no está diciéndote que te descuides o que ignores tus necesidades básicas. Está señalando algo más sutil y más radical, que convertir tu propio cuidado en el centro de tu existencia es precisamente lo que te está manteniendo vacío. Que la obsesión millennial con el autocuidado es narcisismo disfrazado de sabiduría y que la salida real está en la dirección opuesta a la que te han estado vendiendo. No se trata de sacrificarte por otros ni de martirizarte por causas nobles. Se trata de entender que tu realización personal ocurre naturalmente cuando tu energía está invertida en algo que te trasciende. Que la felicidad que tanto buscas está esperándote del otro lado de tu autocentramiento. La autotrascendencia no es una renuncia a ti mismo, es el descubrimiento de quién realmente eres cuando dejas de estar obsesionado con ser alguien. Es encontrar tu verdadera identidad en tu capacidad de contribuir, amar y mantener una actitud digna ante las circunstancias de tu vida. Si este video te confrontó con verdades que no querías escuchar pero necesitabas oír, suscríbete al canal porque vamos a continuar explorando cómo aplicar la sabiduría de Viktor Frankl a los problemas más urgentes de nuestra generación. Viktor Frankl escribió: ser humano significa estar dirigido hacia algo que no sea uno mismo. En un mundo que te ha convencido de que la respuesta está en dirigirte hacia ti mismo, esta idea suena revolucionaria. Pero es precisamente en esa dirección contraria donde encontrarás lo que tanto has estado buscando en la dirección equivocada. Imagínate dentro de 5 años habiendo descubierto que tu vida tiene un propósito más grande que tu propio bienestar. Habiendo desarrollado la capacidad de encontrar alegría auténtica en tu contribución al mundo. Habiendo trascendido la necesidad neurótica de monitorear constantemente tu estado interno porque estás demasiado ocupado creando valor externo. No es un futuro utópico, es el resultado natural de aplicar la metodología que Frankl validó en las condiciones más extremas de la experiencia humana. La autotrascendencia no es una teoría inspiracional, es una tecnología psicológica que funciona cuando tienes el coraje de implementarla. La invitación está hecha. Tu generación puede continuar invirtiendo en la ilusión costosa del narcisismo terapéutico, o puede redescubrir la sabiduría ancestral que Frankl reformuló para el mundo moderno, que encontramos nuestra vida cuando la perdemos en algo más grande que nosotros mismos. La elección, como siempre en la logoterapia, es tuya.